El día de hoy vamos a ver el tema de hagamos habitable para todos nuestra casa común. Hacer habitable nuestra casa común, primeramente nuestra casa común obviamente se refiere a nuestro planeta Tierra. Y hacerlo habitable es el hecho de que todos podamos habitar en ella sin ningún problema. Obviamente evitando contaminación, desastres naturales, calentamiento global, etc. Ama y vive la justicia. Debemos siempre respetar las leyes. Vamos a empezar a leer. Queremos contribuir a hacer habitable la casa común, que es nuestro planeta Tierra. Porque si queremos sobrevivir como humanidad, estamos llamados a ser comunidad, a vivir formando la comunidad fraterna. Como repito, debemos ser una comunidad y estar unidos para poder salvar el planeta Tierra y a nosotros mismos, porque si no tenemos planeta, básicamente si tú, por ejemplo, o yo no tenemos casa, no tenemos donde vivir, literalmente, a vivir con una comunidad fraterna, un gran valor franciscano. Pero, ¿cuál es hoy en día el estado de la casa común? Alrededor de 7.400 millones de personas, obviamente esos son 7 billones, 4 esa es la cantidad humana. Así que ya se sabe la sobrepoblada que está nuestra población. Dentro de la casa solo vive el 20% de la población del mundo. Estamos haciendo una interpretación. Ahí hay un globo terráqueo y en la parte en la que se identifica la casa dice que solo vive el 20% de la población mundial, la rica. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, en la terraza de esa casa, obviamente afuera de la casa, viven refugiados, los inmigrantes están en la parte trasera y los pobres están por la parte de la parcela. O sea, se dan cuenta, básicamente esto está diciendo que solo la gente rica vive en la casa común, que es el planeta. Ese es el problema que estamos afrontando. Mira estos videos como un primer acercamiento para en realidad nuestro mundo. Vamos a ver un video, ya que si viéramos todos nos tardaríamos mucho. Veremos sobre los objetos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasó? Creo que me he equivocado al copiar. Vamos a verificarlo. Aparentemente no está, así que vamos a seguir con el tema. Ver la realidad. Número 1. Los que viven dentro de la casa común. El 20% de la población mundial posee el 94.5% de la riqueza del planeta. Y este 20% y el 1% de la población, los multimillonarios, posee para acapara el 50% de la riqueza del planeta para el resto. Básicamente nos están diciendo que la gente rica está ocupando mucho mayor porcentaje de dinero que la gente común o clase media o media baja o baja. Para el resto, que es el 80% de la población mundial, solo puede poseer y disfrutar el 5,5% de la riqueza del planeta. En todo el mundo hay un total de 7,6 billones de dólares de patrimonio financiero individual ocultos en paraísos fiscales. Si se tributaran los beneficios de esta riqueza general, los gobiernos recaudarían 190 millones de dólares más al año. Esto también habla de la desigualdad económica, ya que aparte de la contaminación y eso, otro problema que sufre nuestro planeta es el hecho del desbalance económico, ya que, como está diciendo esta gráfica,
Si el dinero que malgastan, entre comillas, la gente rica, lo empleáramos para utilizarlo con gente pobre, el gobierno recaudaría 190 millones de dólares más al año, de lo que se podrían implantar muchas cosas útiles, en especial en estos tiempos de crisis. 188 de las 201 mayores empresas están presentes en al menos en un paraíso fiscal. La inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por 4 de 2000 y 2014. 168 de las 201 mayores empresas, o sea, básicamente solo 13 de las mayores empresas mundiales no está involucrado en este tipo de y los paraísos fiscales. Y para colmar la situación, se ha multiplicado por 4 entre 2000 y 2014. Ahora estamos en 2020, debe ser mucho peor. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM, que asumieron los gobiernos en el año 2000 para acabar con el hambre y la pobreza extrema, no se cumplieron en 2015, pero demostraron que cuando hay voluntad política y se intervienen recursos, el hambre y la pobreza empieza a descender. Esto está tratando de decir que los gobiernos en el año 2000 trataron de acabar con el hambre y la pobreza extrema. Bueno, no se llegó a cumplir, pero demostraron que cuando hay voluntad política y se intervienen recursos, empiezan a descender. Ojalá se tomen en serio los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Ojalá que se tome en cuenta. Para unos 10 años adelante seguro lo vamos a necesitar. Hay que contribuir todos. Las 62 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Hay tanta gente. Aunque no lo parezca, hay gente tan millonaria que tiene el mismo dinero que la mitad de la población mundial. O sea, que podrían ayudar a la mitad de la población mundial. Pero no. Se compran mansiones, autos de lujo, yates, etcétera, etcétera. Sigamos. 1/3 de toda la comida producida en los países ricos o desarrollados se desperdicia. Eso es cierto. Obviamente, hablando con lo de las 62 personas del mundo, no nos referimos a todos los famosos, ya que hay muchos famosos como Mark Zuckerberg que dona a la caridad, por ejemplo, al COVID-19. Obviamente, estamos hablando en mayoría, es a lo que me refería. Pasando al siguiente tema, toda la comida producida en los países ricos, por ejemplo Estados Unidos, es desperdiciada. Y sí, aunque no lo parezca, aparte nosotros desperdiciamos bastante comida. Por ejemplo, dejamos lo que no nos gusta, hablando, incluyéndome a mí y a todos los que no nos gusta, lo dejamos y lo botamos. O se lo damos al perro, etcétera, pero no nos alimentamos nosotros cuando hay gente que se muere de hambre y soñaría con poder comer eso. En especial en Estados Unidos hay mucha más gente que hay mucha mayor cantidad de desperdiciar comida. Con esa comida que se tira, habría más que de sobra para alimentar a todas las personas hambrientas del mundo. Así que disfruta tu comida, te guste o no. Y si de todas formas no la quieres comer, mejor darla a una buena causa. Sería bueno que la dones. Los que viven fuera de la casa común. 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema. No tienen ni para una casa, ni para comida, no tienen para nada. Alrededor de una de cada 5 personas de las religiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares diarios. El dólar vale 3,5 soles peruanos. Así que aproximadamente esta gente ganaría 5 soles diarios aproximadamente, lo cual para todos los meses sería 150 soles diarios, mensuales. Muy poco dinero, lamentablemente. En 2014,
42.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en busca de protección debido a un conflicto y la cifra ha ido en aumento. Lamentablemente también los conflictos familiares y sociales también contribuyen mucho a que la gente suele abandonar sus casas, especialmente por todos los tipos de drogas legales e ilegales. Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos suficientes para llenar una vida saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas en la Tierra. Básicamente, 1 de cada 9 personas no tiene los alimentos necesarios como para llevar una vida plena y sana. Así que básicamente no podría vivir sanamente. En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del crecimiento. Para explicar esta enfermedad un poco más a fondo, no tiene nada que ver con la mentalidad. Retraso del crecimiento es la falta de alimentación hace que los niños no crezcan a la medida normal por la falta de alimentos o por los alimentos no saludables ni necesarios. Normalmente esto se produce por no haber muchas frituras, como se le llama, o muy pocos alimentos saludables, verduras o frutas. En el mundo en el desarrollo, 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a clase hambrientos, 23 millones de ellos solo en África. Básicamente, la mayoría de estos niños que vimos que asisten a la escuela con hambre, sea pública o privada, no tienen tanto para comer para básicamente llenar su hambre. Y 1/3 de estos niños residen en África. África sí definitivamente es uno de los peores lugares para vivir y deberíamos apoyarlo. Más de 6 millones siguen muriendo antes de cumplir los 5 años cada año. De ellos, 3,1 millones a la causa de la mortalidad de desnutrición. Seguimos con la pobreza extrema. 6 millones de niños mueren antes de los 5 años y la mitad de estos casos es provocado por la desnutrición y por la falta de alimento. Seguimos en la falta de alimento, es que siguen diciendo más. Cerca de 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de $2. Básicamente un umbral de pobreza es con lo que viven diariamente. $2 serían aproximadamente 6.50 soles peruanos, así que aproximadamente eso no alcanza para casi nada. Según la ASNUR, en 2015 hubo 66 millones de personas refugiadas y desplazadas que salieron de sus países por conflictos armados o persecución. En 2020, desde 2016 ha sido en aumento. Las personas están teniendo que emigrar de sus países por los conflictos políticos que sufren. Por ejemplo, en Venezuela tuvieron que emigrar muchos venezolanos al resto de los países de Sudamérica. La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños siguen sin escolarizar. Esto dice que la matrícula de la educación primaria, la educación básica primaria, de los países en desarrollo o países segundomundistas o tercermundistas, ha alcanzado el 91% de lo normal. La educación básica, la educación necesaria, el derecho, ya no es tanto un derecho. Según actualmente, 2.4 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento como retetes o letrinas. Básicamente, lo que trata de decir esto es que 2.4 millones
de personas sufren de no poseer todas las cosas sanitarias necesarias, papel higiénico, baños, lavaderos, etcétera. O sea, si a las justas llegan a tener una casa, no pueden llegar a tener todas esas cosas de sanidad, de salubridad necesaria. Al menos 1.8 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada con mercurio. Únicamente, al no poder pagar agua potable que haya sido limpiada y desinfectada y que no esté limpia totalmente, como el agua que se paga por el gobierno, personas utilizan para bañarse o lavarse, etcétera, agua potable que está contaminada con materia fecal. Cada día, cerca de 1000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento. Volvemos al mismo tema. Cada 1000 niños mueren a causa de varias enfermedades que pudieron ser fácilmente prevenidas por mucha más salubridad con agua limpia. La escasez de agua afecta al 40% de la población mundial y se prevé que esta cifra aumente. Más de 1.7 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua es superior a la recarga. Más de 400.000 personas han muerto desde el año 2000 en su intento de llegar a agua. La gente, en especial en los países tercermundistas, obviamente por el sistema económico o por el sistema social o por cualquier problema que ocurre en su país, tratan de emigrar a Europa, hasta aprenden inglés, y 2000 personas han muerto en el intento. Lo que están haciéndole a la casa como al planeta. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono, CO2, han aumentado casi un 50% desde 1990. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.6 millones de hectáreas. De la agricultura dependen directamente 2.6 millones de personas, obviamente las personas que viven en campos o en granjas, pero 52% de la tierra empleada para la agricultura se ha visto gravemente afectada por la degradación del suelo, causada por la contaminación y el cambio climático. Vamos al tema del calentamiento global, otro problema que también amenaza la vida de nuestro planeta y por lo tanto nuestra propia vida. De las más de 80.000 especies forestales, menos del 1% se han estudiado para su posible uso beneficioso en medicina. Y de repente llegan a hacer grandes cosas. Se conocen 8.3 mil razas animales, de ellas el 22% está en peligro de extinción y el 8% ya están extintas. Cada año se pierden 12 millones de hectáreas de cultivo, 23 hectáreas por minuto, como consecuencia de la sequía y la desertificación que podría cortarse 20 millones de toneladas de cereales. Los cereales son extremadamente sanos para la salud y por culpa de la desertificación y la falta de agua es por lo que no se puede apoyar a la gente que sufre de hambre. Se estima que solo en 2012 unos 7 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire y prevé que durante un periodo 2030-2050 el cambio climático causará 250.000 muertes adicionales cada año por dolencias asociadas a sus efectos ambientales. Los niños y las mujeres de los países más pobres serán los más afectados. Esto trata de decir que entre el 2030 y el 2050 ya el calentamiento global y los cambios climáticos van a empezar a afectar severamente a nuestro planeta. Desde 1995 unas 606
mil personas y 4.1 millón de personas han resultado heridas o damnificadas como resultado de los desastres relacionados con el cáncer. O sea, entre 600.000 personas y 4.1 millones han resultado heridas o damnificadas relacionadas por la contaminación del aire, básicamente. Las sequías, inundaciones, tormentas y otros desastres relacionados cada vez en las últimas décadas y han llegado a convertirse en una amenaza para la seguridad alimentaria, alertó la FAO. 2. Juzgar la realidad. En una realidad escandalosa, el hecho de que no todas las personas de nuestro mundo pueden acceder a estancias de la casa común, los bienes y servicios indispensables para vivir, alimentos, agua potable, sanidad, educación, vivienda digna, refugio, ademiten a los derechos en cumplimiento del Acuerdo de la ONU. Quienes buscan un futuro mejor en los países desarrollados no tienen difícil pasar las fronteras y son pobres, negación de los derechos humanos. Quienes huyen de la guerra, conflictos, inseguridad, degradación medioambiental o sufren persecución por motivos políticos, ideológicos, raciales y religiosos y buscan un refugio en los países desarrollados no tienen difícil negación de los derechos humanos. Existen prejuicios racistas en los habitantes de los países desarrollados que ven una amenaza en los inmigrantes. Los países desarrollados no intervienen. Lo necesario para mejorar las condiciones de vida en los países necesitados de ayuda establecen políticas migratorias que sería que respeten los derechos en cumplimiento del Acuerdo de la ONU. La crisis ha provocado un retroceso mundial en el respeto a los derechos. En muchas ocasiones los derechos humanos son solo fachada, apariencia, elemento de narrativa que deja desprotegido un sinfín de personas. El estilo de vida. El modelo de producción y de consumo que vivimos provoca tal cantidad de emisiones de CO2 causantes del calentamiento global, gran calidad de residuos contaminantes, destrucción de recursos naturales, desaparición de especies animales y vegetales, deterioro medioambiental que amenaza seriamente la vida en nuestro planeta. Aquí tienes 15 slides en Clínica Laudato Si de Papa Francisco para ayudarte a la reflexión sobre las situaciones de nuestro mundo. De estos textos que aparecen en el apartado de juzgar la realidad, ¿qué ideas subrayarías o querías resaltar? ¿Qué te ha hecho reflexionar? ¿Qué 3 textos consideras muy importantes a tener en cuenta para motivarnos a ponernos manos a la obra? Formad pequeños grupos para comenzar lo que cada uno ha subrayado y destacado sobre esto. 3. Actuar sobre la realidad. Para los que quieran ponerse manos a la obra y lanzarse a habitar en nuestra casa en común, ofrecemos este juego de llaves para que ya puedan entrar en ella y hacer lo que está en sus manos, por poco insignificante que parezca, para hacer posible un mundo y su entorno mejor, más acogedor, fraterno, justo, solidario y sostenible. Se trata a cada uno asuma su responsabilidad en hacer la pequeña parte que les corresponde en esta tarea de lograr un mundo más habitable. Lo que no hagamos quedará por hacer y se echará en un jardín. Santa Teresa de Calcuta decía: a veces sentimos que sí lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. El trabajo que os pedimos es que forméis pequeños grupos y cada llave tratéis de sacar 1, 2 o 3 conclusiones prácticas que vosotros individualmente o como grupo podrías prometeros. Deben ser cosas muy prácticas y aterrizadas en vuestra vida cotidiana que estén al alcance de nuestra mano, por pequeñas e insignificantes que parezcan. Por ejemplo,
para la llave que acabar con el hambre, podría no desperdiciar comida en casa, dar alimentos, campañas recogidas de alguna ONG, colaborar en alguna acción concreta de una organización de ayuda al desarrollo como Manos Unidas, etc. Como mantengáis hecho cada llave, podréis añadir más llaves que creáis que deberá estar y dibuja su simbolismo. Luego, cada grupo pondrá en común las concreciones que ha sacado y las llaves nuevas que han creado. Hecho esto, cada 3 personas elegirá 3 llaves con las que iniciar su compromiso personal de hacer habitable la casa común. De todo lo escuchado, elegirá concreciones que él se compromete a hacer a cada una de sus 3 llaves. Podrá fotocopiarse las 3 elegidas y hacerse un llavero con ellas para simbolizar su compromiso. Estos serían los llaveros simbólicos del que codarán las llaves a elegir un llavero de Caritas para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo, para cambiar. En tus manos están la llave para acabar con el hambre, la llave naturales, la llave para acabar con la pobreza, la llave para terminar el rechazo, prejuicios y discriminación, la llave para drenar sin medida, la llave para romper con la valle de la vergüenza, la llave para participación y fomento del comunitario, la llave para borrar la diferencia y el individualismo, la llave para denunciar la falta de derechos, la llave para tender puentes lo que nos separa, la llave para hacer posible la armonía y convivencia, el encuentro, la cordialidad, la llave para la igualdad entre hombre y mujer, la llave para comprometerse como voluntario, la llave para el diálogo y el encuentro interreligioso. Otras llaves en tus manos podrían ser. Muy bien, acabamos de ver este tema de hagamos habitable en nuestra casa común. Obviamente, como al estar presentando este tema, me comprometo a cumplir alguna de estas llaves. Y la que he decidido aportar es la llave para hacer posible la armonía, la convivencia, el encuentro y la cordialidad. Es decir, con esto apoyar a las personas que nos llevan una buena armonía. Y bueno, para concluir, nuestra casa común está sufriendo por varios problemas y si todos nos unimos podemos lograr que este sea un mejor planeta y sobrevivir. Muchas gracias por ver este video. Recuerden siempre apoyar a la naturaleza, darle like al video y compartirlo con sus amigos para que también se unan a estas causas. Muchas gracias por ver este video. Chao.